Estamos en una entrega más, en un programa más de teatro crítico en Hispanoamérica. Nos acompaña Humberto González, que ya ha estado en anteriores programas. Eh, y vamos a trazar la siguiente ruta de acción, por decirlo así. Eh, Comentando, hemos pensado que es de interés, en sentido objetivo, el que a través de teatro crítico, aprovechando este medio y este programa, se comience una serie de misiones que tengan por objeto exponer de una manera general los aspectos, las tesis, las partes correspondientes a la filosofía política del materialismo filosófico. Esta sería nuestra primera emisión y en tanto serie de programas y que seguimos o trataremos de seguir un orden, un temario dado, si se quiere así, pues habrá sucesivas entregas en torno a esta situación. En pocas palabras, que iniciamos con este programa, con esta emisión, una serie que tenga por objetivo exponer en sentido sistemático, general, doctrinal, la filosofía política del materialismo filosófico que articulara el maestro don Gustavo Bueno Martínez. Entonces, ese es el primer anuncio, este va a ser el primer tema, y bueno, yo diría eso de entrada como introducción, y Humberto, somos todos oídos, esta va a ser la dinámica del programa, en la que Humberto, si quiere, nos puede comentar un poco al respecto. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias, Axel. Esta es una oportunidad extraordinaria para poder profundizar en las ideas del materialismo filosófico y más específicamente dentro de lo que podríamos llamar la filosofía política materialista. Lo que, tal como tú lo has señalado, el objetivo es establecer una serie de temas que son pertinentes para tener una comprensión más exacta de la teoría política del materialismo filosófico. Y vamos a ir desagregando pues esto en diferentes temas en las próximas semanas que consideramos pues son temas del mayor interés para nuestra audiencia. Yo quisiera, Axel, para entrar en materia, pedirte que tú nos hagas unas consideraciones generales en cuanto al materialismo filosófico como sistema de ideas y dentro de este sistema de ideas del materialismo filosófico, cómo encaja digamos, la idea del materialismo político o de la filosofía política materialista. Pero además, para un poco ilustrar a nuestra audiencia, cómo se puede explicar que se pueda partir desde ya tomando, digamos, como un punto de partida, un sistema filosófico y no desde una posición, digamos, neutral, ¿no? O sea, si tú puedes hacer algunas consideraciones al respecto. Claro que sí, Humberto. Esta va a ser la dinámica que vamos a tratar de desarrollar, que nos parece más flexible, más amable, y no de una conferencia que podría, o la estructura de una conferencia que podría resultar a veces, no siempre con los resultados esperados. Entonces, esta va a ser una dinámica que parece muy buena y yo de diálogo, literalmente de diálogo, y en la que, bueno, trataré de contar en la medida de mis posibilidades. Muy bien, pues brevemente, lo que nos comenta ahora el amigo Humberto. Tendríamos que empezar por hacer una breve reflexión objetiva en torno a qué es un sistema filosófico. Creo que conviene empezar por aquí. Si lo ven, estamos teniendo un esquema que va por las partes, es decir, primero la generalidad y después las partes de esa totalidad que sería un sistema filosófico. Bien, puede haber la concepción de que cuando se habla de sistema filosófico se entiende como si hubiera unos primeros principios o un conjunto de principios casi a manera de axiomas y que a partir de esos principios o axiomas generalísimos se desarrollaran
las subsecuentes o se desprendieran, se desgranaran de allí determinadas áreas o partes de este sistema filosófico para la teoría política, para la ontología, para la nociología. Sin embargo, no podemos entender de esta manera lo que es un sistema filosófico, y en particular el sistema filosófico del materialismo de don Gustavo Bueno. Tendríamos que partir de aquí, que el sistema filosófico y la materia por la que está conformado un sistema filosófico y de la materia de la que habla la filosofía son, en primer principio, las ideas. Es decir, la filosofía no trabaja con los primeros principios, yo recuerdo esas definiciones doctrinales que se daban a veces, poco dogmáticas en sentido estricto, de estudiar las primeras, investigar las primeras causas o los últimos principios. No, sino que o habla con el sentido de la vida, o cuál es el lugar del hombre en el mundo, y estas cosas. Yo me acuerdo que siempre esto comentan cuando tratan de especificar qué es la filosofía, y remiten muy curiosamente a esas preguntas, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Hacia dónde vamos? Etcétera. Sin embargo, esto no es así. En realidad no es así. El campo de la filosofía, el ámbito y la materia con la que trata la filosofía son las ideas, precisamente las ideas filosóficas. De suerte que al ser la materia de la filosofía las ideas, que lo distinguimos de conceptos. Los conceptos serían propios de los campos de las ciencias positivas, de las ciencias categoriales, de la física, de la química, de la sociología, de las matemáticas, y en donde dentro de sus campos, dentro del campo de cada ciencia, ahora desarrollamos eso, pues los conceptos que arrojen, nos van a arrojar nuevamente conceptos matemáticos, de conceptos matemáticos harán nuevamente conceptos matemáticos, de conceptos sociológicos nos arrojarán nuevamente conceptos sociológicos. Es decir, los términos y las operaciones de las que hablan las ciencias positivas y los conceptos remiten a su propio campo. Y con las ideas no, porque las ideas que se abren paso a través de los conceptos o de las técnicas o de otros saberes, no se pueden ensartar, no se pueden establecer como si formaran una ciencia categorial, porque precisamente es trascendental a ellas, trascendental en el sentido de que va más allá, van más allá de esas categorías. Bien, dicho esto rápido para centrarme y no delatarme demasiado, es decir, esa es la idea, esa es la definición de idea que se tiene desde el materialismo filosófico. Y Axel, entonces nuestra audiencia puede preguntarse de dónde salen las ideas. ¿Es producto de una reflexión, de una abstracción que uno hace en un momento de reflexión o meditación? O ¿cuál es el origen de las ideas? Esa es excelente pregunta y cómo se entroncó con esto. El origen de las ideas, en términos generales, son los conceptos de las ciencias que remitimos, y a su vez los conceptos se van forjando y se van surgiendo de los saberes técnicos, de las técnicas que se van teniendo, porque el origen de las ciencias positivas, de las disciplinas científicas, no es la filosofía, como a veces se piensa, que se desgranaron de la filosofía, sino tienen como antecedente, como forja suya a partir de allí, los saberes técnicos. Por ejemplo, el papel que pueda tener la alquimia o la cocina en la química, eso es muy importante. Son estos factores, o en la geografía, los papeles, el papel que pueda cumplir el diario de un viajero, pensémonos en la época griega o romana, ¿no? El diario de un viajero, o la propia agrimensura, que ya tiene relación con la geografía, y a partir de ahí se van forjando los conceptos de las ciencias positivas. Y las ideas son históricas, las ideas no son eternas, y se van abriendo paso a través de esos conceptos o de otros saberes anteriores, por ejemplo. Eso es muy importante. Entonces, las ideas, para completar lo que usted preguntaba, Humberto, no surgen tanto de la subjetividad o de la reflexión de un individuo que se pone la mano así y comienza a pensar, ¿no? Sino que surgen de los conceptos que a su vez surgen de las técnicas que anteceden a las ciencias positivas, y las ideas en este sentido, para cerrar la idea que ahora usted nos comentaba, pues se abren paso a través
de los conceptos o de otros saberes. Por ejemplo, rápido, en el transformado que hubo de todo eso, esa mitología o esas metafísicas presocráticas, las ideas abrieron paso críticamente con Aristóteles o con Platón, por ejemplo, ¿no? Entonces, las ideas son históricas y se dan en el marco de estos campos históricos y sociales, ¿no? Y tienen fecha de nacimiento. Por ejemplo, la idea de Dios no es eterna, la idea de Dios uno, único, ya es hasta Aristóteles propiamente, ¿no? Si estamos hablando del 300, 200 antes de Cristo. En fin, ese sería el origen de las ideas, Humberto. Y Axel, ¿podrías comentarnos brevemente digamos, exponer la idea de Simploqué que utiliza Gustavo Bueno en el desarrollo de su materialismo filosófico? ¿Cómo es esa articulación con respecto a las ideas? ¿Podrías elaborar algo sobre esto? Claro que sí, Humberto. Vamos a tomar ahora la idea de Simploqué y esto nos va a ayudar a encajarlo con lo que decíamos al inicio, del sistema filosófico. Es decir, estamos en unas partes introductorias de nuestra serie de programas. Bien, decíamos entonces, un poco esbozado, que es una idea en sentido filosófico, de dónde surgen, brevemente dicho, ligado al sistema filosófico. Si decimos que el campo de la filosofía son las ideas, o esa es su área de trabajo, es su materia de trabajo, mejor dicho, es la materia filosófica, son las ideas, los sistemas filosóficos, por tanto, no serían esta idea de axioma o de primeros principios, y a partir de ahí se desglosarían y se desprenderían las demás tesis o teorías de un sistema filosófico determinado, sino que justamente un sistema filosófico implica la idea de la multiplicidad, la idea de concatenación de unas ideas con otras, pero no de todas las ideas con todas las ideas, eso sería imposible. Es decir, un sistema filosófico es una multiplicidad de partes, no es una continuidad, no quiere decir que sean continuos o sea una relación de unas ideas de todas con todas, eso no es posible, y justamente aquí se inserta el principio que usted nos acaba de decir, el principio de Simploqué. Esto, para quien esté más o menos relacionado con la obra del maestro Bueno, pues sonará más, pero nada cuesta decir unas palabras más al respecto. La idea de Simploqué, esto lo advierte y lo apunta el profesor Bueno, y yo no lo he visto en absolutamente ningún otro lugar. Advertir la potencia de Platón. Este principio de Simploqué, principio platónico, es decir, de estirpe platónica en la obra de este gran filósofo, sobre todo en el diálogo del sofista, en donde, ¿qué hace ahí Platón? Criticar esa metafísica presocrática, justamente, porque dice estas ideas monistas no nos llevan a nada. Con monismo quiero decir justo esto, que todo esté relacionado con todo en el mundo y haya continuidad entre las partes. Y lo que dice Platón es no todo está relacionado con todo, sino que hay conexión y desconexión, hay continuidad y discontinuidad. Es decir, hay discontinuidades, hay cosas que están relacionadas unas con otras, pero hay otras que no. Esa es la idea central de Simploqué, es decir, la idea de pluralismo, la idea de discontinuidad, que en el mundo no todo está relacionado con todo, que en la realidad no todo está relacionado con todo. Y a partir de aquí, esto por tanto se vuelve también un principio, el principio de Simploqué, ontológico a ese nivel, y también nociológico, es decir, si todo estuviera relacionado con todo, no podríamos tampoco saber nada, no encontraríamos los cortes entre unos conceptos y otros, donde, en fin, esto sería la situación. Y por tanto, para cerrar esto de Simploqué que ahora nos comenta usted, Humberto, en la idea de sistema filosófico, esos fenómenos, esas materias de la que también habla la filosofía, pues desde luego también no todos están relacionados con todo. Ese es el principio de Simploqué. Y por tanto, el sistema filosófico no será la concatenación de unas ideas con todas las demás ideas, sino la concatenación o agrupamiento de unas ideas con otras, de entrecruzamientos,
de agrupamientos, de relaciones que se puedan establecer, pero no de todas con todas. Yo diría eso. Excelente. Y dentro de esa explicación que tú has dado, tratando de exponer las coordenadas básicas o fundamentales del materialismo filosófico, ¿cómo explicar vamos a decir, una teoría de lo que sería la teoría política del materialismo filosófico? ¿Cómo encaja allí? ¿Estamos hablando acaso de una ideología? ¿O es el materialismo político quizás una ideología dentro de el sistema filosófico del materialismo filosófico? Es muy importante lo que usted señala, Humberto. Una vez determinado que en un sistema filosófico hay líneas de concatenación de unas ideas con otras, pero también hay, no concatenación, también no hay relación, es decir, hay agrupamientos de unas ideas que no necesariamente se relacionan con todas. Para dar un ejemplo, que no suene tan abstracto, y ya saltar directamente a lo que usted nos preguntaba del lugar de una filosofía política dentro del materialismo filosófico en tanto sistema. La idea de guerra y la idea de Estado. La idea de guerra se relaciona necesariamente con la idea de Estado, puesto que un criterio para definir el conflicto bélico de una guerra en sentido estricto es el Estado y el papel que juega el Estado en una guerra, precisamente. Por eso lo de Clausewitz, la guerra es una continuación de la política por otros medios. Bueno, en ese sentido, hay una concatenación de ideas entre la idea de guerra y la idea de Estado, pero la idea de guerra no se reduce ni se desprende directamente de la idea de Estado. Aquí vemos cómo se entrecruzan dos ideas precisamente. Pensemos como unas rectas que se van entrecruzando en determinados momentos. Ese es un ejemplo. Ahora, supuesto esto, ¿qué lugar o cuáles serían las partes de ese sistema filosófico? ¿Cómo clasificar a las partes de este sistema filosófico? En este caso, del materialismo filosófico. ¿Cuál sería el lugar de algo que se ha denominado o se ha institucionalizado así como filosofía política o teoría política? Pues bien, hay una clasificación de las ideas dentro de los sistemas filosóficos. Es decir, para clasificar estos materiales, tenemos que partir de cuál es la materia de la filosofía, que insistimos, son las ideas. Y hay distintos modos en que se pueden clasificar y organizar el ámbito de las ideas, que es la materia filosófica. Uno de ellos es el agrupamiento de las ideas en torno, que convergen, ese agrupamiento que convergen las ideas en torno a un conjunto, a un círculo de fenómenos determinados. Es decir, hay ideas muy generales como la idea de materia, la idea de ser, la idea de verdad, que son muy amplias, que atraviesan, que atraviesan muchas áreas de la filosofía en el fondo. Pero hay otras ideas que se pueden ir, que se van convergiendo y van estableciéndose sobre un conjunto, sobre un círculo determinado, delimitado de ideas. Por ejemplo, la teoría política necesariamente sobre la idea de Estado, sobre la idea de sociedad política, ¿no? Sobre el campo exactamente de las sociedades políticas, de su evolución, de su curso. Es decir, las ideas que se conforman un sistema filosófico en determinados momentos convergen, se agrupan y se centran en función de ciertos centros o círculos de fenómenos, en este caso los de carácter político. Y a partir de este agrupamiento, de esta concatenación que decíamos al inicio, de las ideas centradas en un ámbito, en un círculo determinado, podemos encontrar el de la política. Son aquellas ideas que tienen que ver con la política, como es el Estado, como es la sociedad política, cómo es la idea de Estado de Derecho, cómo es la idea de democracia, de fundamentalismo democrático, de gobierno, de derecho, en fin. Allí es donde se entrecruzan y se van centrando esas ideas en torno a la política. ¿Y cómo se puede definir la política entonces desde las coordenadas del materialismo filosófico? ¿Es acaso la política una ciencia o es ciencia y arte o ciencia o arte? Entonces pasamos al siguiente tema. Para que nuestro auditorio vamos siendo muy ordenados, tratamos de esbozar en un primer principio, en un primer momento,
qué era un sistema filosófico de manera muy general, en lo que el tiempo nos permite. Luego pasamos a cómo se clasifica las partes internas de ese sistema filosófico, en este caso estamos hablando de materialismo, y ahora de cuál es el papel que tiene la política, cuál es el estatuto de la política, una vez determinado que estas ideas se van concatenando o centrando en determinados ámbitos o círculos de la realidad, de los fenómenos. Pues bien, eso es muy importante. La política, por decirlo así, pues implica desde un punto de vista nociológico una cantidad de problemas muy amplios. Y es que en general, y eso está extendido por todo el mundo, diría yo, la política a veces se entiende como una ciencia. Y así están en los programas de las facultades, y así están los libros. Yo recuerdo uno muy famoso, para que vean nuestro auditorio que esto es también dialéctico, de este politólogo italiano Giovanni Sartori, por ejemplo, ¿no? La política, ciencia y método, decía él. Es decir, se entiende la política como una ciencia. Lo digo como ejemplo porque lo tengo muy cercano. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, está igual el plan ciencia política. Ahí se divide en dos, ¿no? Ciencias políticas y administración pública, dicen. Pero tienes que elegir una rama, ¿no? Y una de ellas es así, en singular, ciencia política, suponiendo entonces que la política conforma una ciencia unitaria. Y entonces, para determinar qué es la política desde un punto de vista nociológico, tendríamos que decir que la política no conforma una ciencia en singular, es decir, no existe la ciencia política. Aunque esto sea tan común y suene extraño, no hay una ciencia de la política. No lo hay. Y no puede haberlo de entrada. De entrada no puede haberlo porque hay muchas disciplinas políticas. Ya no las llamemos ciencias, pero hay muchas disciplinas políticas. Ahora aquí quiero conectarlo rapidísimamente con un esbozo, con casi una definición de diccionario, de lo que es la ciencia desde el punto del materialismo. Creo que eso convendría, como ve Humberto. Claro, claro, por supuesto. Lo trataré de decir de la manera más breve posible. Es difícil ir compendiando. Esto lo quiero decir ahora, hay un artículo, me agradó, una especie de reseña que se publicó en el diario El País cuando don Gustavo Bueno salía recién el libro del mito de la cultura, y no recuerdo ahora el nombre del columnista, era un político, ojalá haya seguido en esa misma línea, no lo sé, en que él decía, y eso me gustó mucho, con la obra del profesor Bueno, compendio es dispendio, es decir, es tan rica, tan amplia, cada renglón en su lugar, ninguna palabra usada de manera simplemente alegórica o metafórica, todo en su lugar, tan sistemático, que compendiar es dispendiar, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de avanzar en ese sentido. La idea de ciencia que se tiene desde el materialismo filosófico se establece, se expone en lo que se ha denominado teoría del cierre categorial, que es la parte nociológica del materialismo filosófico. Y la idea de ciencia general que tiene el materialismo filosófico es el siguiente, que ya adelantábamos un poquito al inicio, que una ciencia se caracteriza porque logra establecer un espacio de inmanencia, un espacio categorial, de ahí la idea de cierre categorial. En el materialismo filosófico entendemos a las ciencias como categorías, como unos espacios cerrados en donde los términos y las operaciones de que se hablen, ya sea en el ámbito de las ciencias formales, la matemática, o en las naturales, la química, la física, la biología, en el ámbito de las ciencias humanas, la antropología, o la etnología, mejor dicho, la etnología, la sociología, los términos, relaciones, conceptos que surjan de ese campo categorial, nos va a arrojar nuevamente relaciones, términos y operaciones que sean propios de ese mismo campo de inmanencia. Eso es muy importante. Pongo un ejemplo, en el caso de la sociología. La sociología, en tanto disciplina categorial, cuyo estatuto de cientificidad pues es bastante
débil, pero bueno, al margen de eso, en tanto disciplina categorial, cuando los términos y las operaciones en la sociología, como puede ser las familias, los partidos políticos, las pandillas, las tribus urbanas, etcétera, nos van a arrojar nuevamente conceptos de este tipo, de carácter social, sociológico, que nuevamente nos remitan a este ámbito de la realidad. Así las matemáticas, así la química. A eso nos referimos con como campo categorial, con el cierre categorial. Cierre, es decir, que establece su campo y determina su campo, no quiere decir que esté clausurado, eso es muy importante, ya esté definido y dicho todo. No, 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 al contrario, una vez que se establece esa circularidad categorial, ese ámbito categorial, es cuando se desarrollan las ciencias indefinidamente, ¿no? Entonces, pero para volver... Lo que estás explicando es que no se puede, es incorrecto, por lo menos desde las coordenadas del materialismo filosófico, hablar de una ciencia política o de ciencias políticas porque no tiene un campo categorial definido, no tiene un objeto de estudio, podríamos decir, definido. Justo, vamos para allá. Entonces, qué bueno, porque lo que usted nos va diciendo nos ayuda a ir ordenando y poniendo, ir avanzando en esto. Dicho esto, ¿qué sucede con la política? Bueno, pues desde un punto de vista nociológico, la política no es una ciencia unitaria. Por lo que decimos ahora, no tiene un campo cerrado y categorial que pueda establecerse. ¿Por qué? En primer sentido, porque hay muchos saberes políticos. Esa es la clave y ese es el primer paso central para ir comprendiendo la situación. Hay muchos saberes políticos, hay diversos saberes políticos. Y esto está expuesto con mucha claridad en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas del profesor Bueno. Y él establece una tipología de saberes políticos. Eso es muy importante. Hay compendiando tres tipos de saberes políticos. Se puede identificar, grosso modo, tres tipos de saberes políticos. El primer tipo de saberes políticos es los que son prácticos, porque claro, el ámbito de la política precisamente, entre otras cosas, no puede ser una ciencia porque es esencialmente beta operatorio, es decir, tiene que ver con las operaciones de los sujetos. Eso es fundamental. Así está el ámbito de la política conformado. Y por lo tanto implica práctica. Entonces, el primer tipo de saber político es los saberes prácticos. Dentro de los saberes prácticos se pueden distinguir hasta tres géneros dentro de estos saberes prácticos. Tipo 1, saberes prácticos. ¿Y qué tipo de saberes se pueden encontrar aquí? Bueno, en primer momento, el de los políticos profesionales. Claro que tienen un saber empírico, fenomenológico, muchas veces, el que pueda tener un jefe de Estado, un primer ministro, un consejero, en fin, un secretario general de un partido, la formación en ese sentido práctico que pueda tener Vladimir Putin, Donald Trump o Xi Jinping, o a otra escala de políticos en activo, ¿no? El segundo, claro, de políticos profesionales, un diputado o quien esté en la vida política de manera activa y ha participado en ella. Y eso es un saber que está allí y es existente. El segundo tipo de saber de práctico dentro de de político dentro de los saberes prácticos es el saber que pueda tener un conjunto de individuos que si bien participan en la vida política, lo hacen desde el punto de vista del gobernado. Es decir, puede ser un elector que esté atento a las cuestiones políticas, emita opiniones, vaya a votar, sepa que es partido político, sepa si las listas son cerradas o bloqueadas, si es de representación proporcional o mayoría relativa, en fin. Entonces, estos son los tipos, el tipo 1 de saberes prácticos. Y también está, esto lo expone don Gustavo y lo traigo de nuevo acá, un tipo de saber que sería nulo en el ámbito de los saberes prácticos, el que no le interesa y pasa de todo. ¿Por qué considerar esto? Porque nos permite valorar y medir cómo funcionan otro tipo de saberes a otra escala, como en esta misma. No es lo mismo el de un político profesional al de un político, al de alguien que participa activamente, pero como gobernado o súbdito, por ejemplo, ¿no? Entonces, para avanzar, Humberto, ¿o quiere comentar algo ahora? No, 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 simplemente porque tú estás enumerando los diferentes saberes políticos y has hablado de los saberes prácticos, pero hay otros. Efectivamente. Okay. Entonces, ese es el primer tipo, el tipo 1.
de los saberes políticos prácticos. El tipo 2 de saberes políticos, y aquí se relaciona con lo que usted nos comentaba, si era una ciencia o si no podía haber ciencias, en fin. Y el tipo 2 de saberes políticos estaría caracterizado o estaría constituido por aquellos que se conforman como disciplinas científicas. Ahora sí. ¿Cuáles serían esas ciencias empíricas o eh, eh, esas disciplinas políticas? Bueno, una de ellas es la antropología política o la etnología política, que ha habido un gran desarrollo, cómo se estructuran políticamente pueblos cuyo desarrollo es inferior. Luego está la sociología política, ¿no? También es un tipo de disciplina categorial de disciplina política, como es la sociología política, y a su vez también la historia política. Es decir, ¿qué advertimos aquí? Que en el ámbito de las ciencias positivas encontramos que no hay solo una ciencia política, que encontramos tres disciplinas por lo menos, las más claramente definidas o cuyos contornos son más claros, la antropología política, la etnología política, la sociología política y la historia política. Es decir, no hay una sola disciplina o una sola ciencia de la política, sino que hay muchas ciencias políticas. Y esto es importante, ahora vamos a dar el siguiente paso, pero esto para advertirlo. Yo no sé cómo no puede causar extrañeza en los profesores de teoría o ciencias políticas el hecho de que haya varias disciplinas. Es interesante que no adviertan o no se pregunten por su carácter unitario o qué significa que haya distintas disciplinas que versen sobre un mismo ámbito. Pero bueno, dentro de este tipo de saberes o disciplinas, de las disciplinas políticas, en un primer momento, uno, son estas ciencias empíricas o categoriales a veces, las que anunciamos recién. Luego están otro tipo de saberes que también tienen que ver con la política, pero que son distintos. Ya no son propiamente ciencias empíricas o disciplinas más o menos cerradas categorialmente, sino que tienen que ver con una tradición muy importante que son el llamado constitucionalismo o las doctrinas jurídicas dogmáticas o jurídico-doctrinales. Es muy importante. Mucho tiempo, por ejemplo, el estudio del Estado estaba analizado desde un punto de vista jurídico y el Estado se definía desde el derecho. Yo recuerdo mucho aquí, por cierto, uno de ellos, este libro está acá, que es de un jurista francés, Ramón, mi francés es pésimo, entonces mi pronunciación es muy castiza, así que lo voy a decir como se puede. De Raymond Carré de Malberg, y bueno, allí era desde un punto de vista jurídico dogmático, pero también se encuentra allí. Y dentro de estas disciplinas, últimamente han surgido aquellas que se acercan a aplicar ciertas metodologías de las ciencias formales o teorías de las ciencias formales al ámbito político, como la teoría de juegos, la aritmética política. Para glosar un poco, yo conocí en alguna ocasión a alguien que quería aplicar cuestiones de geometría analítica para ver la posibilidad de que un grupo parlamentario de un partido político, digamos A, cuántas posibilidades tenía de aprobarla si no contaba con los de B, pero sí con el de C, en fin, de dudoso estatuto científico todo esto, pero que también están allí y operan. Y por último, un tercer tipo de saber político, y hablamos de los prácticos, de las disciplinas de distinto tipo que acabamos de mencionar, y un tercer tipo de saber político que es aquel definido o que la tradición así nos lo ha legado como filosofía política. Aquí entramos ahora sí, porque podrá advertir nuestro auditorio la primera duda, caray, entonces la teoría política es científica o es filosófica o qué pasa allí. Vamos para allá. Y el tercer tipo de saber político, que es lo que se ha denominado filosofía política. Solo que en este rubro de filosofía política se encuentra una gran variedad de materiales y de disciplinas. Se puede insertar en el rubro de filosofía política pues toda la tradición helénica occidental que se retrotrae a veces hasta Aristóteles, y es Platón con la república y las leyes, y es Aristóteles con la política, con elementos que luego hay en las éticas que escribió Aristóteles, o se refieren
determinados contenidos políticos. A Maquiavelo siempre se dice, o bueno, esto que se dice tanto, Maquiavelo es el forjador de la ciencia política. En fin, pero que se inserta dentro de esa tradición filosófica de Jean Bodin, en fin, de toda esa tradición eh, que se ha legado, que a veces también se entiende como historia del pensamiento político. Entonces, dentro de este ámbito de la filosofía política, pues se inserta también, en tanto que consideramos la teoría política como filosófica desde el materialismo filosófico, pues la entendemos de carácter exactamente eso, filosófico y no científico. Yo diría esto en general. Sí, te iba a preguntar, Claro, Humberto. entonces, si en esto que tú has delimitado, si la política no es una ciencia, de acuerdo a lo que estás explicando, podemos conceptuarla como un saber filosófico o sea, esa, digamos, desde el punto de vista del materialismo filosófico, ¿cómo podemos asumir la política? Claro, esa es exactamente la pregunta que tendría que seguir. Entonces, esto es lo que puede advertir el auditorio. Ah, caray, entonces la teoría política o la idea de Estado, cuál es la estructura del Estado, las relaciones entre los grupos políticos, ¿a qué corresponde? A la antropología, a la sociología, a la historia, a la filosofía. Y justo es esto, que como decíamos, aquí se aplica el principio de que no todo está relacionado con todo, que hay descontinuidades, que hay diferencias, que hay separaciones, hay pluralidad de disciplinas y las perspectivas desde que lo ve determinada disciplina es distinta a la otra. La etnología política tiene un modo particular de ver, la sociología política a su vez también. Entonces queda establecer que la filosofía política, entonces, ¿qué es propiamente, no? Y partiríamos lo siguiente. El ámbito de la política, como pueden ver, está atravesado por distintas categorías, por conceptos, por ideas, y no puede conformar, por tanto, una disciplina unitaria, una ciencia categorial cerrada. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué la política no puede hacer un cierre categorial o no puede establecer un campo cerrado? Bueno, en primer sentido, por esto, porque hay un montón de categorías que atraviesan y de conceptos que atraviesan el ámbito de la política. Y en segundo lugar, pero esencialmente por esto, por el carácter mismo, por las características mismas que tiene la materia de la política o las materialidades políticas. ¿A qué me refiero? A que cuando en teoría política, o en el ámbito de la política, dicho así en general, se intentan establecer las definiciones y las partes de las que está constituida, sus términos, los términos de la política, no nos permiten cerrar el campo, es decir, los términos que se pueda tener, por ejemplo, de Estado, de personalidad jurídica, la personalidad del Estado, no nos permite hacer ese cierre, porque ¿qué pasa? Se entrecruza con ideas filosóficas. Y aquí está la gran diferencia. Es la característica misma del ámbito político la que imposibilita su cierre categorial, su constitución como ciencia unitaria. Primero porque hay varias disciplinas. Y en segundo lugar, pero primordialmente por esta razón, porque los términos de los que habla la política no nos pueden arrojar nuevamente conceptos o cerrados o en un ámbito determinado, sino que están atravesados por ideas filosóficas. Esa es la razón central. Es decir, no puede haber ese cierre politológico, como podría pensarse, porque justamente los términos con los que opera la política, las relaciones con los que opera la política, están atravesadas por ideas filosóficas. Y eso Y ya una impone, pregunta, y Axel, tú tienes, podrías, no sé si tú tienes conocimiento, ¿de dónde comienza ese mal uso de la política como ciencia, de la expresión ciencias políticas, politología? De dónde viene esa, digamos, de dónde heredamos eso? Porque es muy común en las escuelas digamos, de derecho, en las sí. facultades, digamos, en América y en el mundo. Sí, en efecto, yo creo que esto se puede ver con mucha claridad porque se carece de una teoría nociológica, se carece de una teoría de la ciencia en general. Es decir, esto es algo que decíamos al inicio, las mismas partes
a las que a su vez se clasifique o se divide un sistema filosófico, mucho tiene que ver con las ideas y las concepciones que tenga ese mismo sistema filosófico. Es decir, que la filosofía no puede tener de entrada clasificada como se decía. Filosofía es la lógica, la epistemología, la ontología, la ética y a ver qué cosa más se le surge allí. Sino que ya supone, y ahora lo enlazo con lo que usted dice, no crea que me desvíe tanto, ya supone la clasificación y la división del sistema filosófico, ya supone una concepción de ese mismo sistema filosófico, dependiendo de sus coordenadas. Por ejemplo, para sistemas espiritualistas, para el tomismo, la escolástica, pues no puede prescindir de la teología, y de ahí que hay una ontoteología. Desde una perspectiva materialista, la teología y la ontoteología desaparecen, no tienen que ver. En fin, de suerte que el origen que se podría rastrear, muy interesante que usted comenta, es precisamente primero por una cuestión histórica, de que las ciencias positivas surgen hasta el siglo XVIII y muchas de las ciencias humanas hasta el siglo XIX, si lo pensamos bien, como la antropología o la sociología, aunque hay antecedentes, desde luego, siempre hay antecedentes, lo que decíamos que surge de las técnicas. Yo creo que en primer principio es eso, que muchas de las ciencias propiamente positivas surgen a partir del siglo XVIII y XIX. Y en el caso de hablar de ciencia política o politología, la razón fundamental es porque no tienen una nociología, no tienen una teoría de la ciencia. Y eso genera graves conflictos, porque si no hay una nociología y no hay una teoría de la ciencia, caray, estamos en un lío tremendo, porque entonces, ¿cómo vamos a determinar qué es una ciencia y qué no es una ciencia? Si no se tiene una definición clara de lo que es una ciencia o cómo se estructura más aún. Y esto supone a su vez ideas ontológicas, es decir, no hay nociología si no hay un sistema ya elaborado de otros presupuestos como es la ontología también, ¿no? Entonces, ante la carencia de una nociología, ante la carencia de un sistema, eso sin sistema realmente no se puede hacer. Si no se cae en cuestiones de epistemología y que el sujeto y el objeto y estamos perdidos. Yo creo que es esa la razón principal. Claro, y al carecer de un campo categorial propio, pues prácticamente, no sé si vale la expresión, pero me gustaría que elaborara sobre esto. Quizás caemos en la política como una idea metafísica, o sea, sostenida, digamos, en el aire, porque es una abstracción sin ninguna conexión, digamos, con una realidad material. O sea, al tratar, pues, de justificar que la política es una ciencia. Claro, sí, sí, en efecto, lo que sucede aquí es, a su vez, esto. Al carecer, decíamos esto, eso es muy importante, de una nociología, ¿de dónde surgiría esta cuestión de la politología independiente como un saber cerrado en el fondo? Pues es esto, precisamente porque vea lo que hemos movilizado, aunque sea modestamente, todos los recursos que hemos movilizado para tratar de definir o esbozar estas cuestiones. Ya necesitamos una idea de filosofía, ya necesitamos una definición de idea, ya usamos una definición, una conceptualización de concepto, ya requerimos de una nociología. Entonces, vea toda esta cuestión, todos los elementos que hemos tenido que movilizar, que realmente los forja el profesor Bueno, para poder llegar a estas conclusiones. Claro, alguien que no sabe de qué habla la filosofía y piensa y establece que es saber cuál es la razón de nuestra existencia en el universo, en fin, esas cosas, pues no va a poder determinar que el carácter de la filosofía, no puede, de la política, no puede hacer un cierre, una ciencia, porque tampoco sabe lo que es una ciencia. Entonces, es una sucesión de faltantes, de carencias ante la falta de un sistema filosófico que los lleva a extraviarse y así ha resultado ahora. Entonces, aquí nuevamente se puede ver lo que decíamos al inicio, las relaciones, las conexiones y desconexiones que se dan en un sistema filosófico. Aquí se han establecido estas conexiones, ¿no? Como puntos de rectas que se van entrecruzando de esta manera, ¿no? Yo Claro. creo que esa es la esencia, Humberto.
Y claro, yo no sé si tú sientes que has desarrollado pues, buena parte de lo que teníamos previsto para hoy, pero yo no quería, yo quisiera regresar un poco Claro. a la parte central de tu exposición para poder establecer una distinción cuando se habla, ¿cómo puedes explicar la diferencia, la distinción entre materialismo filosófico, materialismo dialéctico y materialismo histórico? Porque estamos hablando de la política, ¿no? Y este es un tema que es del mayor interés porque ¿cuáles son los puntos de distinción allí? ¿O es que de alguna forma el materialismo filosófico toma algunas ideas de, por ejemplo, el materialismo dialéctico o como método? O sea, ¿cómo podrías explicar esto? Claro, no, es usted, ese me parece una pregunta fantástica, porque seguro es algo que quien escuche la idea de materialismo le suene a decir, ah, bueno, esto será del marxismo, será del materialismo dialéctico. A mí me parece una excelente pregunta. Entonces, a reserva de un comentario de conclusión respecto a cuál es el lugar de la filosofía política dentro de un sistema, pero eso es lo que le parece, lo dejamos para la conclusión y atendiendo a lo que ahora usted nos comenta, estableceríamos las siguientes escalas o diferencias. Materialismo dialéctico fue el término que ocupó, que se forjó en la doctrina filosófica de la URSS, de la Unión Soviética. Muchas veces, o tratado de extraer de partes, de citas, sobre todo de Engels, tienes al final la recta final de la vida de Engels, cuando escribe Dialéctica de la Naturaleza, cuando escribe el Anti-Düring, que es donde se establecen posiciones nociológicas, o epistemológicas en su caso, y ontológicas. Y a su vez esta forja, es la construcción de este sistema del materialismo dialéctico, también se articuló en torno y esencialmente a las obras de Lenin, ¿no? Sobre todo a materialismo y imperocriticismo, a sus cuadernos filosóficos, que son a veces notas dispersas e inteligibles. Pero la diferencia es esta, es un poco para esbozar el origen histórico de esto, que, que el materialismo dialéctico es el nombre a todo el sistema filosófico y no a una parte determinada de ese sistema filosófico. Por tanto, la contraposición a la misma escala que se podría establecer de materialismo dialéctico no sería algo en particular como teoría política materialista, sino justo materialismo filosófico, para establecer la misma escala, digamos. Y las diferencias, yo creo que la primera diferencia clara es que el materialismo dialéctico tendía al monismo, textualmente al monismo. Es decir, cuando digo monismo, a decir que todo está relacionado con todo y a tener una perspectiva de la evolución histórica y casi que del cosmos y del hombre, muy finalista, teleología, que eso iba a terminar con la construcción final del comunismo, por ejemplo, y la desaparición de los estados, y con muchas ideas que tiene el materialismo dialéctico abiertamente metafísicas. Es decir, aunque es un materialismo, o pretende ser un materialismo, en muchas cosas el materialismo dialéctico es profundamente metafísico, ¿no? Primero, en unas ideas que tienen mucho parecido, y aquí cerraría esa primera parte, con ideas teológicas, es decir, cuando remite a la construcción final o el estadio final de la humanidad en el comunismo, todos los hombres alegres, la armonía, ¿no? Axel, no quiero que pierdas el hilo de lo que estás explicando, que es muy importante, pero puedes hacer un paréntesis y dar Claro, más detalle. ¿Qué es una idea metafísica entonces? claro, ¿Cómo podemos... eso es muy importante. La idea de metafísica, o qué es la metafísica, bueno, en ese sentido, y en las posibilidades que tenemos de poder Claro, explicarlo, podríamos entenderlo así. Eh, Son procesos, sobre todo, de un término que vamos a denominar como hipóstasis. ¿Y qué es esto de hipóstasis? Hay distintos tipos de hipóstasis, por lo tanto, hay distintas, ahora lo explico qué es un poco, hay distintas tipos de ideas metafísicas. Una de ellas, muy en concreto para decirlo, son aquellas
totalidades a veces o ideas que se asumen como si fueran sustancias únicas, cerradas, y realmente están compuestas de muy diversas partes, pero eso está dicho muy abstracto. Voy a dar un ejemplo para que sea un poco más concreto. La idea de cultura. La idea de cultura, como la usa todo el mundo, los hombres de la cultura, los personajes de la cultura mexicana, la cultura venezolana, la cultura española, dicho así, en esos marcos, ¿qué es lo que está pasando? Que esta idea de cultura realmente está compuesta de diversas partes. Son partes diversas que van cambiando según qué relaciones, o unas partes cambian, otras no, ¿no? Por eso dice don Gustavo que la idea de cultura es un sistema morfodinámico, es decir, compuesto de partes que a veces se van transformando, que se van conectando. Entonces, para volver a insertar la idea y no desperdigarnos, una de las, a lo que referimos con ideas metafísicas, un tipo de estos procesos metafísicos es entender lo que está compuesto por multiplicidad, por partes, como sustancias. De ahí que sea de la sustancialización. Es decir, ahí se entiende esto. Un ejemplo más, porque me gustó mucho la pregunta. En el marco en México, el año que viene es un aniversario más de la entrada de Cortés a lo que fue la capital de la sociedad mexica, que estaba ya sentada. Y entonces se dice, el encuentro de dos culturas, como si fueran casi dos círculos, dos diagramas esos de Ben Euler, no sé si lo recuerden, y se conectaran así. Pues no es así, no puede pasar eso, sino en todo caso son distintas partes lingüísticas, religiosas, políticas, que se fueron interconectando y cambiando. Esa es la clave. Entonces, lo que está compuesto por diversas partes se toma como si fuera una sustancia única, cerrada, ¿no? Y la otra es cuando se toma a la parte por el todo. Eso también llega a pasar. Pero bueno, creo que eso es más o menos lo que ayuda a definir, ¿no? Claro, y tú estabas conectando porque tú estabas hablando de que entonces el materialismo dialéctico contiene ideas metafísicas. O sea, por eso fue que hice esa... Exactamente. Ahora pues se nos va cerrando el tiempo, pero remitimos, de todas maneras, voy a esbozar una cosa más, pero hay unos comentarios críticos al, al Diccionario Soviético de Filosofía. Aquí hago un anuncio, un comercial. El profesor Gustavo Bueno Sánchez se ha dado a una tarea de investigación filosófica realmente sorprendente y extraordinaria, y que lo ha plasmado en un portal en internet que se llama filosofía.org. Y en esa página, el profesor don Gustavo Bueno Sánchez subió el diccionario, los diccionarios, las versiones de los diccionarios de filosofía. Yo por aquí tenía uno, bueno, en fin, para mostrarlo, pero bueno, no pasa nada. Las distintas versiones que hubo, y nos dimos a la tarea algunos, a propuesta del profesor Bueno Sánchez, de hacer algunos comentarios críticos. Entonces, ahí también me parece que en lo particular hicimos los respectivos al materialismo histórico y dialéctico. Lo pueden buscar en el canal de videos de la Fundación, pero bueno, esto para quien tenga interés lo pueda ver más desarrollado, pero puntualmente lo que usted nos pregunta. Sí, en efecto, el materialismo dialéctico tiene muchas ideas metafísicas. Una de ellas es la más grave, porque la condición en su totalidad, en tanto sistema, es su monismo, tiende al monismo, a que todo está relacionado con todo, a la unidad material del mundo, decían ellos. Eso es muy importante. Claro. Generalmente las tradiciones materialistas tienden al monismo y al corporeísmo, casi todas. Y otra de las cuestiones del Yamat son, pues ideas que a veces se pueden emparentar verdaderamente con ideas teológicas. La idea de paraíso supraterrenal, con la esperanza de que desaparezcan los estados nacionales. La idea de género humano, por ejemplo. El materialismo dialéctico opera sobre la idea de género humano. Y el género humano a una escala histórica y política no existe. Esto parece raro. Todo el mundo dice la humanidad, el humanismo. No existe. Otro tipo de idea metafísica que se sustancializa como las partes, el conjunto de las partes, y se hace una sustancia. La humanidad... El profesor Gustavo Bueno hace un comentario, una ironía, yo diría humorística, cuando dice, bueno, hablar de humanidad es como hablar de vaquiedad o claro, algo así. Claro. O sea, es absolutamente improcedente. Porque ¿qué sucede?
porque la humanidad histórica, en sentido histórico y político, está dividido en estados nacionales, en sociedades políticas, y al interior de los estados, en grupos, en partidos, en clases, enfrentados unos con otros. Sí, o sea, no existe, eso sería un ejemplo extraordinario de metafísica o de una idea metafísica. No existe una totalidad, la humanidad como una totalidad, donde todo está ahí. Es antihistórico. No, exactamente. Claro, existen en una escala biológica, zoológica, pues sí, claro, pero sin mayor significado ni político, ni histórico, ni mucho menos antropológico, sociológico. Con mayor razón, y yo creo que tú lo vas a desarrollar en próximas charlas, por ejemplo, la idea de derechos humanos. Eso es. Sí, sería otro ejemplo. Entonces, mire, para cerrar esta parte, lo del materialismo dialéctico, la gran diferencia, y la primera, es el monismo al que tendía el Diamant. La idea de la unidad y así decían, la concatenación universal de los fenómenos. Textual, así se decía en la doctrina, la concatenación universal de los fenómenos. Es decir, todo está relacionado con todo. No está aquí lo que decíamos de este principio de Platón, ¿verdad? De la discontinuidad, no está aquí presente. Y al margen ya de que toda la estructuración misma del sistema del materialismo dialéctico, del marxismo soviético, ya esté condicionada por su misma estructuración, porque, por ejemplo, usted lo dijo muy bien, tenían un revoltijo, se habían hecho bolas, como se dice, en determinar qué era la dialéctica, qué era el método dialéctico marxista, si la dialéctica era un método o era una ciencia, en fin, se hicieron bolas. Entonces, en primer sentido esa, porque heredaban la estructura de entender a la lógica como ontología en el sentido de Hegel. Eso lo extrajeron así, literal, y eso es muy grave. Operaban sobre el dualismo naturaleza-cultura, naturaleza-hombre, que son dualismos que son metafísicos, que no funcionan. Claro. Y, en fin, así podríamos seguir. Pero en esencia yo diría que esas son las grandes diferencias. Ahora usted nos decía lo del materialismo histórico, ¿no? Exacto. Y esto tiene ya mucho interés. Para irlo correspondiendo, ya estamos llegando casi a la hora y para ir cerrando. Además, por cierto, que el materialismo dialéctico operaba en una epistemología que era la teoría del reflejo, es decir, la mente, aparte mentalista, la mente del hombre capta lo que está en la materia externa. Entonces, ese enfoque epistemológico hay que desecharlo porque no es apropiado. En fin, de suerte que esas son las grandes diferencias que ahora se me vienen a la mente. El materialismo histórico, el lugar del materialismo histórico también es muy interesante, Humberto, porque como no tenían una idea clara de ciencia los soviéticos, no se sabía bien qué era el materialismo histórico. A veces se correspondía a la gran división en que se establecía el sistema entre el materialismo dialéctico corresponde a procesos naturales y el materialismo histórico corresponde justo a la cultura, naturaleza-cultura. Y entonces a veces, por ejemplo, Bukharin, que tiene un tratado de sociología, hablamos de los años 20, antes, desde luego, que lo matara Stalin, él establecía que el materialismo histórico era lo correspondiente a la sociología. Entonces, ahí se les hacía un cambalache, una confusión. Realmente el materialismo histórico, pues no se puede ceñir a la escala en que lo planteaban a una ciencia. Realmente es más bien, tiene perspectivas filosóficas. No se sabía muy bien cómo se establecía el materialismo histórico, si era la filosofía de la historia, si era la sociología, si era la teoría misma de la historia. En fin, a lo que voy es que al no tener definidas una teoría de la ciencia, una ontología con claridad diferenciada, surgían estos problemas. Pero bueno, eso como nota, para ir al punto. Sea lo que fuese, el materialismo histórico que se plantea en una escala filosófica, no únicamente categorial, porque además convergen en lo que se llamó materialismo histórico muchas categorías. La filosofía política, ya desde nuestro punto de vista, desde el materialismo, la sociología, la antropología. ¿Cómo algo así va a ser una ciencia? No lo puede ser. Bien, pero el materialismo histórico, por lidiar el materialismo dialéctico con estos pares de naturaleza-cultura, naturaleza-hombre, pues aquí hay el problema. El materialismo histórico correspondería a lo de la cultura. Y la gran
La gran falla, la gran metafísica que hay en el materialismo histórico es el pensar o el comprender que todas las sociedades avanzan al mismo ritmo, que todas las sociedades avanzan en etapas hasta que llegue el comunismo o el socialismo. Y además que, como en todo el marxismo y en todo el materialismo dialéctico, la idea de producción en un sentido amplio, filosófico, que es de Marx, está como substrato, como base para todo esto, pues el materialismo histórico entendía la historia como sucesión de distintos modos de producción. Todo el mundo se acuerda de la comunidad primitiva, sigue el esclavismo, del esclavismo el feudalismo el capitalismo el socialismo, y luego ahí a la dictadura del proletariado y el estadio final de la humanidad con el comunismo. Primero eso. En segundo lugar, que juega el materialismo histórico sobre la base de esta idea de producción, que no es un reduccionismo que tiene Marx, es un formalismo de Marx. La idea de que también al operar sobre la idea de modo de producción ocupaban la dupla base-superestructura. Y eso es otro dualismo allí que es impropio para analizar las sociedades políticas o las sociedades históricas. Y finalmente, que el materialismo histórico tenía una fuerte tendencia teleológica, en el sentido de finalismo, es decir, esto va a terminar. Hay sucesivas etapas que irremediablemente tienen que cumplirse. Y pues no es así, porque la humanidad marcha a diversos ritmos. Y respecto al materialismo histórico, pues estas problemáticas, y en el caso de la teoría política del marxismo soviético, que siempre se dijo que ahora usted nos preguntaba, eso es de mucho interés, porque una de las grandes carencias que tuvo el marxismo soviético, el propio marxismo de Marx, fue que siempre carecieron de una teoría del Estado. Eso fue muy grave. Y que comprendían a la historia, el materialismo histórico comprendía el desarrollo de la historia a través de la lucha de clases. Esa es una diferencia abismal. Comprendía el materialismo histórico, materialismo dialéctico, que la historia avanzaba y su teoría política se encontraba determinada también por esto, como una sucesión de lucha de clases, cuando realmente el motor de la historia, para usar esa metáfora que usa Marx en el manifiesto, pues es los estados. Es los estados y los imperios más aún, los que logran constituir, los estados que logran constituirse como imperios, los que hacen la historia. Al margen de que dentro de los estados haya clases. Está explicando un concepto que yo sé que lo vamos a estudiar en las próximas charlas, que es la idea de la dialéctica de Estado, dialéctica de imperios, que la formuló pues correctamente el profesor Gustavo Bueno. Pero Axel, como ya estamos cerrando, ya estamos prácticamente al límite de la hora que nos habíamos trazado, yo creo que ha sido una conversación muy productiva. Yo he aprendido muchas cosas que no sabía, y también pues me ha permitido la oportunidad de un poco reafirmar algunas ideas y conceptos que he leído en los libros del profesor Gustavo Bueno. Me queda muy clara la idea de que no se puede hablar, no es correcto hablar de una politología, de unas ciencias políticas, pero quiero invitarte para que hagas unos comentarios finales y a suerte, a manera de conclusión, para que nuestra audiencia pues tenga, digamos, como un balance final de lo que ha sido esta primera charla. Sí, claro que sí, Humberto. Es recíproco porque siempre las preguntas o el ya planificar esta serie de programas a mí me ayuda mucho también a reafirmar, a mantenerse en un constante estadio de alerta, de centinela filosófico, ¿no? Claro, y es bueno decirle a nuestra audiencia un poco como una brevísima aclaratoria que ya nosotros habíamos un poco establecido una dinámica donde yo te hago preguntas, pero desde el ángulo de una persona que yo me defino como un estudiante del materialismo filosófico, y yo, al igual que muchos miembros de nuestra audiencia, yo tengo muchas preguntas y entonces tengo que aprovechar la oportunidad para provocar pues que tú respondas y hagas una elaboración en base pues al conocimiento que tú tienes, ¿no? Entonces, No, un poco es... en la medida de mis posibilidades, claro. Mire, yo quisiera cerrar con esto, para despedirnos de nuestro auditorio, que a mí me gustó mucho esta dinámica de diálogo, muy fructífera. Pues esto, establecimos al principio
algunas consideraciones sobre el sistema filosófico. ¿Qué era un sistema filosófico? ¿Cuál era la materia de un sistema filosófico? ¿Cómo se clasificaba un sistema filosófico? En particular, luego hablamos del materialismo filosófico en tanto sistema. Y a partir de allí, una vez que sabemos que en tanto totalidad, que es un sistema filosófico, pues tiene partes, y esas partes están constituidas por conjuntos o agrupamientos de ideas, referirnos a aquellas cuyo centro o círculo está enfocado al campo político o a la política. Y ahí yo quisiera cerrar con este último apunte. Don Gustavo Bueno, pues desde luego estableció unos parámetros que nos permiten entender qué es la filosofía y cómo se clasifica la filosofía. Y él distinguió distintas acepciones, significados, orientaciones que tiene la filosofía. Y el profesor Bueno encontró dos grandes grupos: las filosofías exentas y las filosofías inmersas o implantadas. Es decir, ¿cuál es el papel de la filosofía respecto al presente? El criterio es el presente, no el presente individual, sino nuestro presente histórico, social, político, tecnológico, científico. Y a partir de allí, el profesor Bueno identificó una filosofía exenta, aquella que cree que no importa el presente, que la filosofía habla de ideas eternas y que, pues muy plotiniana nuestra perspectiva, ¿no? Hay que ponerse en una situación de análisis y por arriba de los acontecimientos para juzgarla desde una serenidad filosófica. Esa es una filosofía exenta, muchas veces relacionada a la historia de la filosofía, que ahí se desarrolla, ¿no? Y se ve así simplemente como historia. Bien. Y luego una filosofía, desde luego no es la perspectiva adecuada porque la filosofía está inmersa. Y la otra perspectiva que identificó el profesor Bueno es esta: las filosofías inmersas o implantadas en el presente, del presente en marcha, que habla de los problemas que están en actualidad y en desarrollo, de las ciencias en desarrollo, de las tecnologías en desarrollo, de procesos históricos y sociales, políticos en desarrollo. De suerte que la filosofía está inmersa, implantada en el mundo y en el presente. Y en ese sentido, hay distintos tipos de filosofía inmersa o implantada. Y voy a detener simplemente en esto, para no dar más elementos que confundan, ¿no? Simplemente los necesarios a efectos de esta exposición. Dentro de la filosofía inmersa o implantada, el profesor identifica una que se entiende como adjetiva, es decir, como una filosofía que se seguiría de los propios fenómenos del mundo, que no había más que identificar ni hablar de ideas. De allí cuestiones como filosofía. Yo lo he escuchado esto. El otro día, esto lo contaba el profesor Bueno, pero ya me consta porque yo lo vi. En televisión decía un jugador de fútbol: la filosofía del equipo para ganar. Claro, eso es un uso adjetivo de la filosofía. Y luego, dentro de este tipo de filosofía adjetiva, está lo que el profesor Bueno denominó como filosofía espontánea de los científicos, ¿no? Término que venía de Althusser también, esto de espontaneidad de los científicos. Y que eso es muy común. A mí me aterra, para cerrar con esto, a mí me aterra, por ejemplo, los comentarios que a veces hacen los que se han dedicado a la llamada cosmología. Es decir, Stephen Hawking, y toda esta Hawking, todos ellos, Barrow, que, bueno, que entienden como una ciencia universal, la ciencia del todo, ¿no? Es peligroso, es monismo, tiende al monismo. Y lo peor es que se hace como creo ciencia. que ellos están haciendo más literatura, o sea, no están haciendo filosofía, están haciendo literatura. Realmente me recuerdan a la metafísica presocrática, de verdad, de verdad. En fin, pero no es el objeto de esto este día. Bueno, y esa es una filosofía adjetiva. Y por otra parte está una filosofía, dentro de la filosofía implantada, esa filosofía adjetiva con esas dos ramificaciones, ¿no? La de los científicos, espontánea, y estas filosofías genitivas, ¿no? Y como otra ramita de esta filosofía inmersa o implantada, las filosofías centradas o sistemáticas. Y esa es la conclusión, con esto cierro. La filosofía política, ¿no? Tanto también como teoría, es una filosofía centrada. ¿En qué está centrada? En el campo, en las ideas políticas, justamente. Como el campo de la política, el ámbito de la política, no puede hacer un cierre categorial porque sus términos no nos remiten otra vez a poder armar otros conceptos, sino que es atravesado por ideas filosóficas. Por lo tanto, hay que hablar de una ontología de la política.
y de ahí su carácter esencialmente filosófico. Entonces, la teoría política está constituida en dos grandes partes, pero por dos partes fundamentales. La nociología, es decir, hablar sobre las disciplinas, cómo se construyen, qué estatuto tienen, y la ontología de la política. Y la ontología política es lo que nos va a permitir, por ejemplo, saber o entender qué es el Estado o cómo se conforma el Estado. Y cierro con esto, precisamente para hacer un poco más, diría gráfico, no creo que sea lo correcto, pero un poco más claro a nuestro auditorio con esta conclusión que voy a exponer ahora. Un ejemplo muy claro, muy preciso de cómo el ámbito de la política no puede hacer este cierre ni puede ser una ciencia y es filosófico, por lo tanto es un saber filosófico la teoría política, la filosofía política, cuya parte central en parte es la teoría política, es una teoría política especial y centrada en el conjunto de esos fenómenos, ideas y realidades del mundo que tienen el ámbito común de la política. Muy bien. Un ejemplo es este, la idea de Estado. La idea de Estado, estas ideas de las que hablamos son ideas impersonales, no es que estén en nuestras mentes, tienen su realidad y su desarrollo propio muchas veces, al margen de las voluntades que uno pueda tener. La idea de Estado, por ejemplo, en el campo político se establece de distintas formas a veces. Yo lo he escuchado esto muchas veces. ¿Y qué demuestra este ejemplo? El carácter de la ontología política, que esto requiere una ontología para poder entenderlo. Una vez, esto es una anécdota y la voy a tomar a partir de aquí. En una clase de historia política, un profesor, y de los más connotados en México, o sea, que salen en la televisión y muchos libros, no voy a decir su nombre para no herir, pero él decía, yo no he entendido qué es el Estado. Yo creo, el Estado, ¿dónde? Así lo dijo, no lo puedo olvidar. ¿Dónde está? No lo veo, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo oler. Entonces, claro, aquí ¿qué estaba en juego? La ontología. ¿Qué tipo de materialidad, qué tipo de realidad es la idea de Estado? Claro, como ellos, pues tampoco les interesa ni procuran investigar más, pero también porque objetivamente carecen de una ontología. No hay una ontología clara allí, ni advierten esto. Entonces, claro, o por ejemplo, en un libro que recién encontramos que decía el Estado en concreto, es decir, tratar de desafanarse de toda la tradición histórica, ¿no? De que si Aristóteles, que si Kant, que si Hobbes, que si no sé qué, que Rousseau, que si Hegel, y tratar de ver, bueno, pero ¿qué es el Estado en concreto? Entonces, aquí había una confusión porque no tenían una ontología, y es una pregunta filosófica fundamental. El Estado es un ente de razón, no existe, es un concepto vacío. Claro, cuando tenemos desde una ontología materialista y cuando hay una ontología política clara y definida, pues podemos advertir, claro, que en tanto idea, la idea de Estado, el Estado en tanto idea, pues remite al género tercero, la materialidad, ¿no? El tercer género de materialidad. Pero desde luego que tiene implicaciones de todo tipo, M1 y M2, desde luego, es decir, tanto corpóreas, es decir, un policía que va y golpea a alguien, es una muestra del Estado, de represión, de suerte que es un complejo de instituciones el Estado, y que no podían ellos atinar a ver qué era aquello que estaba funcionando, ¿no? Bueno, pues yo quería cerrar con eso, y por eso claro, la política necesita una ontología. Yo diría eso. Con esto, claro, no solamente estás haciendo una síntesis de lo que se habló hoy, pero también estás adelantando, pues, lo que, o sea, vamos a tratar de esa ontología y nociología de la política. Pues allí el profesor Gustavo Bueno hizo extraordinarios aportes y será, pues, tema que vamos a ir conversando en las próximas semanas. Claro, Humberto, pues yo digo esto, fue un placer, no quiero demorar más el programa, creo que vamos un tiempo muy, muy aceptable. Quedarnos con eso, que los sistemas filosóficos no es que sean axiomáticos o puedan ser axiomáticos. Una vez le preguntaban al profesor Bueno, ¿cuáles son los principios del materialismo filosófico? Y el maestro contestaba, pues ninguno, no hay principios, en ese sentido, ¿no? De unos axiomas de que ahí se desarrollaran, ¿no? En realidad son ideas que se van entrecruzando, que se van concatenando, y en función de esa concatenación de ideas, centradas a veces en un ámbito, es que surgen las disciplinas filosóficas, ¿no? Como en este caso,
la filosofía política y en particular la teoría especial de la política. Pues muchas gracias, Humberto, fue un placer. Fue un placer. Gracias a ti, Axel. Muchas gracias. Creo que es muy buen tiempo. Agradecer públicamente a María, que siempre nos apoya muchísimo en la realización de los programas. Y esto fue Teatro Crítico en Hispanoamérica. Un abrazo. Hola, Axel. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenas tardes ya por allá también. Me escuchas y me ves bien, ¿verdad? No lo vemos, pero se le escucha bastante. Ok, ya, ahora sí. Bueno, pues ya quedó, Humberto. Bueno, muy bien. Mucho gusto, Axel. Tú cubriste todo lo que habías propuesto para la primera sesión. Pues María, muchísimas gracias. Una disculpa enorme. Ahora fue el Zoom, se me cerraba de pronto. Espero no sea muy caótico para